de alguna manera orbitan alrededor mío. Y mi pasión es la música. He tenido la gracia de Dios de nacer en una familia de músicos y aprender a tocar instrumentos desde muy chico, que también eso me ha ayudado a entender mejor mi vocación. Entonces, creo que falta todavía, sí. Todavía no voy a comenzar la conferencia, pero voy a empezar diciendo unas cosas de las anteriores conferencias, específicamente la de Ocel y la de Ceci. Yo tengo 2 conferencias en este evento, ¿no? Y había pensado en cambiarla, porque la segunda conferencia que voy a dictar es sobre psicodélicos, desde una perspectiva de la neurociencia, desde la perspectiva de la terapia, ¿no? Y también desde una perspectiva legal, que ahora se está transformando, vamos a decir, la perspectiva de la terapia con respecto a los psicodélicos, pero también la perspectiva institucional y política respecto a los psicodélicos. Entonces, yo había pensado en hablar primero de los psicodélicos porque es un tema que a muchos les interesa, es como algo es curioso, ¿no? Pero sucede que ahora en la mañana Ocel habla de los hábitos, cómo cambiarlos, y Ceci habla de algo que va a enganchar perfectamente con esto, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? No existe resiliencia sin dolor. No podemos saber lo que es la resiliencia sin el dolor. Pero ahora sí va. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Se escucha acá? Perfecto, buenísimo. Muy bien, entonces voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Eddie Peña. Vengo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tengo 37 años. Tengo la fortuna de tener una familia, 3 hijos. Y hace un par de años comencé este camino por una crisis personal. Una crisis que me llevó a un punto que yo considero que si no hubiese tenido esta crisis, definitivamente no hubiese caminado, no hubiese comenzado este camino. Fue gracias a uno de mis hijos, a una crisis con uno de mis hijos, que tomé la decisión de primero ser paciente de terapia y posteriormente aprender lo que cómo me habían ayudado a mí, ¿no? Entonces, hoy día voy a hablarles de la conferencia que iba a poner en segundo lugar, la voy a poner en primer lugar, que tiene que ver con algo muy, muy interesante, que son hábitos e identidad. Son 2 cosas muy interesantes y a la vez muy recurrentes en nosotros, en cómo nos identificamos y cómo cambiamos esos hábitos. Voy a hablar de 2 perspectivas. Una tiene que ver con un libro que se llama Hábitos Atómicos. No sé si levanten la mano, ¿quién leyó Hábitos Atómicos? Perfecto. ¿Lo leíste? No todo, perfecto. Porque no vamos a hablar del libro entero, sino una parte específica del libro. Y la otra parte tiene que ver con algo que se conoce como indagación compasiva o compassionate inquiry, que es, o vamos a decir, un sistema o un modelo terapéutico creado o co-creado por un médico húngaro-canadiense de nombre Gabor Mate. No sé si alguna vez han escuchado de Gabor, pero hoy día vamos a hablar un poco sobre su trabajo y la perspectiva que tiene Gabor respecto a el trauma, la adicción, ¿no? Y la posibilidad de sanar. Entonces, he puesto este título, Hábitos de Identidad, simplemente para tener un mapa. Soy una persona a veces un poco mental y me gusta este tema de las estructuras, pero hoy día vamos a cambiar un poquito eso. Entonces, tenemos estas 2 guías, ¿no? Por un lado, el trabajo de James Clear, que como dije al principio, no voy a hablar del libro, voy a hablar de una parte específica del libro que para mí fue muy profunda y que de alguna manera invita a la autoexploración, a mirar hacia adentro y ver de qué manera nos estamos identificando en esto que llamamos vida. Solo tenemos esta vida para poder disfrutarla, no sabemos qué viene después y lo que nos toca hacer es vivir lo más plenamente posible. Entonces, los hábitos
viene con un dilema, dice, ¿no? A veces tenemos la impresión de que es demasiado complicado mantener un buen hábito por más de unos días. Ello a pesar de nuestro más sincero esfuerzo y de los ocasionales estallidos de motivación. You can read. I'm going to stop when I stop to read, and you can read it. Don't worry. She's doing that. Exacto. No hay problema. Yo voy a detenerme, no se preocupen. No, está perfecto. Cambiar, es un hábito, Hábitos Atómicos es un libro muy interesante. Quienes lo han leído que quizás coincidan conmigo, porque toca el aspecto de mejorar hábitos no desde una visión o una posición superficial de o no hay que fijarse qué hace la gente de éxito para poder... No. Es una investigación científica sobre casos de éxito y cómo la neurociencia puede estudiar estos casos, o ha ido estudiando estos casos de éxito y han ido incorporándolo en sistemas que ayudan a modificar los hábitos. Es decir, yo quiero ser mejor lector, yo quiero hacer más deporte, etcétera, etcétera. Entonces este libro ayuda, pero hay una parte, que es de la que voy a hablar, que es mucho más profunda de lo que parece. ¿Por qué cuesta tanto cambiar un hábito? Aunque lo deseemos. ¿Qué hay detrás de la dificultad de cambiar nuestros hábitos? Ok, apego. ¿Apego a qué exactamente? A una estructura mental, a una creencia, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 2 de este libro, el autor desafía al lector a la identidad. Ahora lo voy a explicar un poco mejor, ¿no? Hay estos patrones de conducta, ¿no? Que como dices tú, están arraigados y que influyen en la vida cotidiana, son los que impiden, ¿no? Poder crear nuevos hábitos. Lo que a veces nos toca hacer es suplantar un mal hábito por un buen hábito. Pero nuevamente, hay algo ahí, hay una estructura que necesitamos cambiar. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar hábitos incluso cuando lo deseamos, ¿no? Y aquí no viene un tema motivacional, sino un tema identitario, de cómo nos identificamos nosotros, qué creemos acerca de nosotros mismos y qué es lo que queremos lograr a través de ese cambio de identidad. Vamos a avanzar un poquito más. Ya. Dice, quizás el aspecto más importante de dar un paso hacia un cambio de hábito tiene que ver con lo que creemos que somos. Tiene que ver en quién nos queremos convertir y qué somos en este momento. Algo que se conoce como autocreencias, cosas que hemos ido creyendo acerca de nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué creemos eso de nosotros que nos impide cambiar el hábito? Hay una pregunta muy profunda en este libro que me ayudó y me invitó, de hecho, a traer esta otra perspectiva que es el Compassionate Inquiry. Ok, voy a ir avanzando un poquito. Perdón si voy un poco rápido, porque en realidad la parte de cambio de hábitos no es lo que me interesa tanto hablar, sino que es el preámbulo de lo que quiero introducir realmente, el desafío que quiero hacer esta tarde. ¿Cómo cambiamos generalmente un hábito? ¿No? Primero, generalmente, esto es según el libro, pensamos en resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién me puede decir un hábito que quisiera cambiar? Cualquiera. Hacer ejercicio. Ok, hacer ejercicio. ¿Qué es hacer ejercicio? ¿Dónde estás? Quiero ejercicio. Exercise. Okay. Arthur acaba de decir, quiero hacer ejercicio. ¿Qué es hacer un ejercicio? Es un
un comportamiento, ¿no es cierto? Es decir, nos lleva a un resultado. O sea, ir a hacer ejercicio es una acción, ¿no es cierto? Entonces estamos pensando en un resultado primero. ¿Cuál sería el proceso de hacer ejercicio? Inscribirme a un gimnasio, ¿no? O diseñar una rutina de ejercicio, por ejemplo. Esto que acaba de decir Arthur ha sido mi desafío todo este año. Ahora les voy a comentar. Pero, ¿por qué y lo último, lo que nos queremos convertir es en qué? ¿Para qué queremos hacer ejercicio? Para ser más sanos. Para estar más buenos. Exacto, para estar más mamados, ¿cierto? Ok, perfecto. La propuesta, fíjense cómo hemos ido observando lo que es un hábito. Primero hemos buscado un resultado, hemos pensado en el proceso y hemos dicho, solo así voy a cambiar. Solo así voy a identificarme con algo nuevo. La propuesta del libro, ¿no?, es que debería ser al revés. Identificarme con lo que yo quiero ser. Tomar la identidad de lo que yo quiero ser. Entonces, si mi objetivo es hacer ejercicio, yo puedo decidir cuándo no hacerlo. Puedo un día a otro soltarlo. ¿Por qué? Porque mi identidad sigue siendo la misma. Lo que el libro invita es a cambiar la identidad primero para luego basarnos en un proceso y así obtener el resultado. Pero lo importante no es el resultado, ni siquiera el proceso en sí, sino cómo yo me identifico, qué creo que soy y a qué quiero llegar. Por ejemplo, quizás en este caso sería, mi hábito no sería hacer ejercicio, mi hábito sería quiero ser saludable, o quiero ser deportista, o quiero ser atleta, o simplemente quiero sentirme bien y ser una persona sana, físicamente sana. Entonces, una vez yo consigo identificarme como esa persona, ya puedo empezar a transformar mi identidad incorporar este hábito en base a esta identidad que he observado. No se preocupen, esto es la primera parte, no es el fondo de la charla, porque esto parece un poco superficial, no decir, bueno, está bien, gracias, voy a tratar de identificarme más como lo que quiero ser. Pero lo que quiero desafiar hoy día, en esta cortita charla que voy a dar, tiene que ver con aquellas cosas que nos llevaron a creer o nos llevaron a tener estas creencias limitantes acerca de nosotros mismos. Y que en realidad esto viene de un dolor. ¿Okay? Bueno, estos son ejercicios. Yo esta presentación se las voy a pasar después. Me pueden inscribir, ¿no? Esta conferencia, de hecho, la hice para unas personas en Bolivia. Entonces, ahora vamos a hablar de lo más importante. La parte más interesante. Voy a hablar un poco sobre el autor Gabor Mate. Gabor Mate, al igual que el autor que mencionaba Ceci, fue un niño del Holocausto judío. Nació en Budapest en 1944 y toda su familia, a excepción de su madre, fueron asesinados en Auschwitz. Y a partir de este suceso que lo marcó, él comenzó a construir este sistema o esta visión acerca de la terapia que se llama indagación compasiva. ¿Qué es la indagación compasiva? Primero vamos a hablar de algo muy importante, que es el tema principal de lo que es la indagación compasiva, y es la palabra trauma. ¿Qué significa trauma? ¿Cuál es el origen de la palabra trauma? ¿Alguien la sabe? Está en griego. Trauma literalmente, herida. Herida. Significa simple y llanamente herida. Entonces un trauma es algo que se sana pero no se cura. ¿Cuál es la diferencia entre sanar y curar? Cuando yo me enfermo,
yo tengo una diarrea tremenda, yo tengo que tomar medicina, ¿no es cierto?, para curar o sanar. Curar, porque eventualmente mi estómago va a volver a lo que era antes y ya está. Pero la herida no se cura, se sana. ¿Qué quiere decir esto? Que la cicatriz va a estar ahí siempre y nos va a recordar algo. Entonces, trauma no es lo que nos pasa por fuera. El trauma emocional es lo que nos pasa por dentro cuando algo difícil nos pasa por fuera. Hay una cosa muy importante que debemos diferenciar y es lo que es un evento traumante del trauma, o algo que puede ser traumatizante del trauma. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera, que esto lo hace Gabor también. Por ejemplo, una persona que es abusada sexualmente, ¿cuál sería su trauma? ¿Cómo diferenciaremos lo que es trauma de evento traumático? El evento traumático es el abuso, es la circunstancia. El verdadero trauma es el silencio y la sensación de soledad y de no poder hablar y no poder confiar en alguien y contar. Esa sensación de aislamiento y desconexión que tenemos, pero de nosotros mismos. Entonces el trauma es algo dentro de nuestro ser, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Perdón si soy un poco aburrido, estoy tratando de dejarme pensar que estoy en la universidad un poco. ¿Cuál es la raíz del trauma? Para Gabor, y yo coincido con él, ¿no? El trauma es una respuesta psicofisiológica. No es solamente una respuesta de la mente. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está el dolor de una pérdida o de un evento o de una situación dolorosa? Esta queda grabada en el cuerpo, queda registrada en nuestro ser. Hay un ejercicio muy bonito que los voy a invitar a hacer en este momento y vamos a pensar en lo siguiente. ¿Me quieren acompañar? Puede ser un poquito intenso. Para mí, yo soy muy sensible y siempre lloro, pero prometo no llorar hoy día. Ya va siendo hora. ¿Sí? ¿Ya voy a acabar? ¿O cómo? Ya va siendo hora. Ya va siendo no. Ya lloré un montón con Cecilia. Ya que más que llore. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a agarrar una emoción. Una emoción. El enojo. Mi emoción favorita de trabajar. Les voy a invitar al siguiente ejercicio. ¿Pueden mantenerse sentados? Muy amablemente los invito a cerrar sus ojos. Muy amablemente. Y simplemente sean conscientes de su respiración. Conscientes de la lluvia, del lugar donde estamos. Entregamos a nuestra mente la última vez que sentimos un enojo. Solo entregamos nada. No tenemos que contar la historia, simplemente es acordarnos un momento de ese episodio. Y cuando lo tengan, identifiquen en qué parte de su cuerpo se encuentra la emoción. Identifiquen dónde está. Ok, veo que alguien dice acá. Injusticia. Injusticia. Ok. Ahora, una vez identifican esa parte de su cuerpo donde recibe esa emoción, traten de identificar cuándo fue la primera vez que lo sintieron. Y cuando alguien quiera compartirlo, bienvenido.
favor. Cuando tenía 6 años, encontré un gato moribundo, esquelético en la calle del monasterio y lo adopté y enseguida lo echaron a la calle porque dijeron que si le daba de comer iba a volver. Y ahí es la primera vez que dije, esta gente no son budistas. Me dio mucha rabia. Okay. Y lo tiraron a la calle y se murió. Okay. ¿Y dónde sentiste esa rabia? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Puedes identificar? No me acuerdo, pero me acuerdo que estaba muy mal. Puede ser que haya sido en todo el cuerpo. Okay. Y probablemente aquí. Probablemente aquí. ¿Un fuego quizás? Sí. ¿Qué, ¿Qué te hizo creer esa situación? No de ellos, sino de vos. ¿Qué te hizo creer acerca de vos? Pues que soy impotente y estoy con gente falsa. La impotencia. Sí. Muchísimas gracias, José. Esa es una autocreencia generada por el dolor. Yo no tengo la capacidad de ayudar a otros, precisamente porque hubo un dolor alrededor mío, hubo una situación, un ambiente alrededor mío que no me permitió. Yo quiero la comparto uno. Gracias, José. Yo también compartiré algo. Esto es bien personal, ¿ya? Es la primera vez que lo voy a contar. Cuando tenía 6 años estaba aprendiendo a limpiarme el culo. Bien personal. 6, 7 años. Ojo, amo a mi madre con todo mi ser, y nos hemos reconciliado después de mucho tiempo. O sea, no reconciliado. No hemos podido ver como dos seres humanos después de mucho tiempo, pero esto es un trauma que cuento y que sé que a ella no le gusta que lo cuente. Pero lo voy a contar. El día 6 años me estaba aprendiendo a limpiar el culo y me limpié mal. Entonces mi madre me metió al baño, me limpió y vio que no estaba mal y me pegó. Me pegó una tunda. ¿Qué creen que sentí? Frustración. Miedo Miedo. de cagarla. Literalmente. Entonces, en mi vida, me costó asumir decisiones por miedo a cagarla, por miedo a no poder limpiar bien lo que hago. ¿Tiene sentido? ¿Hace sentido? Entonces, ¿qué hace una persona que no puede cagarla? Nunca la caga. Nunca la caga, no hace nada, impotencia pura. Fracasado. No comete errores. No comete errores, ¿no? Durante mucho tiempo no asumí decisiones precisamente por I don't want to fuck up. Sí. Quiero compartir algo que me acabo de acordar porque usted me hizo recordarlo. Sí. Yo cuando estaba en el colegio católico de puras niñas, Sí. soltaba unos perros, unos pastores alemanes para cuidar el colegio. Y una mañana yo estaba como en 3er grado, llego y encuentro un perro moribundo. Estaba realmente sensible. Es horrible, pero las paredes estaban llenas de sangre y el perro estaba moribundo, estaba muerto. Y yo digo, hay que ayudarlo. Estaba pequeña, voy donde la madre, la bomba. Sí. Y dijo como que no podemos hacer nada, y lo botamos en la calle. Entonces yo tuve un poco como una sensación de mucha impotencia, tristeza y hasta cierto punto un bloqueo. O sea, fue como que esta gente no está siendo sincera y... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alexa. Alexa. Mi pregunta es, ¿cuántos años tenías? Está en 3er grado. ¿7, 8? Ya. Te quiero comentar que tu trauma no fue ese. ¿Sabes cuál fue tu trauma? ¿Pudiste hablar de esto con alguien? Sí, pero lo he comentado, pero no como un terapeuta ni nada. ¿Lo comentaste con tu padre? Ese es el dolor. No poder decir, este es el dolor. El trauma viene de la imposibilidad de mostrarte como sos, de mostrarte quién sos. Perdón. Sí. Es que no he terminado la historia. Perdón. Pero ahora voy a completar. O sea, básicamente me dijeron que no podía darle de comer al gatito, era un gatito bebé, esquelético, moribundo, que no podía maullar. Sí. Y entonces, como no le podía dar de comer, Sí. decidí matar un lagarto.
Las ratas en India son lagartos grandes. Es la única vez que mataron a un animal en India, aposta. Entonces no sabía cómo hacerle, que era un ladrillo de café. Y se le dio de comer a la rata, el pato se lo comió entero. ¿Qué pasa? Que a los 10 minutos lo vomitó delante del camino. Vieron el vómito, estiraron el gato y a mí me metieron una paliza, una paliza no me acuerdo al día de hoy. Una paliza que duró 15 minutos. Entonces, pues, para terminar la historia, ahí está completa. No la quería contar entera, pero bueno. No, está perfecto. Y te agradezco muchísimo por lo que acabas de decir. De hecho, escribí un poema sobre la visión de los lagartos de mí. Sí. Me gustaría compartirlo porque... Él tenía 19 años. Sí. Pero el verdadero dolor, o sea, creo que viene de la imposibilidad de tener un adulto que te consuele. Porque esto lo aprendí tarde. No tan tarde, pero lo estoy aprendiendo ahora. El sistema nervioso del adulto regula el sistema nervioso del niño y no el sistema nervioso del niño del adulto. Es imposible hacerlo de la otra forma. Los adultos deberíamos ser entes reguladores. Se le pide el culo. No me limpié bien, yo prometo que me limpié bien. Lo prometo, aprendí. No me van a mostrarlo. Aprendí. Entonces, claro, el verdadero trauma no viene de lo que pasó, porque esa es la historia. Hubo un gato, un perro, y una monja, o un monje, pero el verdadero trauma viene de la imposibilidad de no contar con ese adulto que nos puede regular y decir, esto está bien sentir esto, aquí estoy. Nada más. Hay una buena noticia, ahora te voy a hablar. Hay una buena noticia. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí lo que sentimos acerca de lo que pasó. Y que ese adulto que no tuvimos está aquí. Ese es el verdadero camino para sanar el trauma. Perdón, continúo, Fabián, adelante. Gracias. No, quería preguntarte justamente sobre eso porque analizando las experiencias que cuentan, Alex, recordé que la primera sensación de injusticia en mi vida fue una vez en casa de toda mi familia grande. Yo estaba jugando Nintendo con un primo y yo fui educado en un ambiente muy competitivo entre mis primos. Y entra papá, se para detrás de nosotros y dice, ¿quién es el que va ganando 4-0? Y entonces mi primo dice, orgulloso yo. Y dice, sí ve, usted no puede. Me dice a mí. Y yo, papá ya murió. Papá murió en el 2009. Pero tú me acabas de hacer, fue como una epifanía. Yo realmente acabo de darme cuenta que mi trauma viene de no habérselo podido haber dicho nunca. Y eso para mí es el primer escenario de injusticia en mi vida y lo tengo muy marcado. ¿Qué te hizo creer respecto de vos? Que no servía, que no era bueno. ¿Eso es verdad? Sí. No. Que no es verdad que sea. Ese es el desafío. Que no. Pero entonces la pregunta iba un poco más a cómo lo sano. Y es que el adulto ahora soy yo, me tengo que decirme la misma. Sí, debe ser. Hermosa pregunta. No solo decirlo. El cuerpo lleva la cuenta. ¿Dónde estaba la emoción cuando les pedí que sientan la rabia? Acá, ¿quién la tuvo aquí? ¿Quién la tuvo en los brazos? ¿Alguien? No, yo lo tuve aquí. ¿Cómo? Ya, ok, acá. Fíjense que muchas veces acá son las cosas no dichas. Acá es más visceral. Acá es esta rabia de yo debí. Y me castigo. Pero para no castigarme directamente, elaboro una creencia acerca mía. No, esto no es culpa de papá, es mi culpa. No soy lo suficientemente bueno. No soy merecedor de amor. No tengo poder para salvar o ayudar a otros. Entonces el trabajo a la hora de Gabor tiene que ver con reconciliarnos con nosotros. Que no es un tema de Gabor tampoco. Esto es algo que se viene enseñando y escribiendo hace siglos. El cuerpo lleva la cuenta. La emoción está en el cuerpo. Está en lo que no dijimos, está en lo que no pudimos hacer.
está en esa sensación de desconexión. Fíjense algo muy doloroso. Un niño, para poder sobrevivir, necesita el apego hacia los padres. Porque si no hay apego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un niño de un mes de nacido no recibe ese calor de la madre, esas palabras del padre? Automáticamente dejan de vivir. Hay experimentos, el famoso experimento de Skinner, creo que se llama. Sí, Salman. Sí, que termina con la vida de un niño, al cual le dan un alimento físico, pero no le dan alimento espiritual, el alimento del amor. Entonces nosotros sin apego no existimos. Somos la única especie que dependemos durante años de nuestra madre al nacer. Piensen en otra especie, no existe. Si piensan en un venado, ¿a las cuántas horas camina un venado? Empieza. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo necesitamos para ser independientes? 35 años, 40. ¿No? Exacto. Pero hay otra cosa con la que nacemos también, que es parte inherente de nosotros. Y algo que perdemos, y es la autenticidad. Nosotros nacemos con estos dos aspectos, autenticidad y apego. Una es para sobrevivir y la otra es nuestra esencia. Es lo que vinimos a hacer. ¿Qué sucede? Que en orden, muchas veces, de mantener nuestro apego y satisfacer las expectativas de nuestros padres o de los adultos que están a cargo de nosotros, ¿qué perdemos? Autenticidad. Voy a responder tu pregunta, no te preocupes. ¿Cuál es la forma de resolver esto? Es un camino largo, no existe un camino corto, ¿no? Pero es volver a mi autenticidad, es reconciliarme conmigo. No, el trauma no se trata de reconciliarte con papá, ni de perdonar a mamá, ni al otro, a mí. Pero eso es la buena noticia, de que el trauma sí puede ser sanado, pero a través del reconocimiento de mi dolor y de reconocerme a mí mismo, de quién soy yo, para poder desafiar esta autocreencia que desarrollé para poder sobrevivir, porque no es otra cosa que un mecanismo de sobrevivencia, coping mechanism. Ahora bien, es una necesidad, el apego es una necesidad biológica, ¿no? Es instintiva y de conexión emocional, física y psicológica no solo con la madre. Nosotros en nuestra etapa más primitiva, no tan primitiva, siempre hemos sido producto de una comunidad. Entonces el sentido de familia nuclear como la tenemos ahora no existía. Nos criaban la comunidad. Entonces nuestro apego estaba diseminado en todo el calor de una comunidad. Hoy por hoy, por las circunstancias en que vivimos, ese apego solamente puede estar en el padre y en la madre. Y nadie más se involucra. Quizás hay algunas familias en algunas partes donde sí todavía los tíos cumplen una función, ¿no? Los hermanos, los primos, los abuelos cumplen una función. Pero hemos ido perdiendo eso. El apego seguro, por otra parte, proporciona una base para el desarrollo saludable, la regulación emocional y la capacidad de explorar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? El apego seguro. Es quizás lo que nosotros no tuvimos y ahora nos toca encontrar. Quienes tienen hijos acá, levanten la mano, los que tenemos hijos. Esto es lo que ellos esperan de nosotros. Un apego seguro. ¿Cuál es el mejor regalo que se le puede dar a un hijo? El abrazo, seguridad, ¿qué más? Ya. Atención, ya. ¿Y quieren que les diga cuál es el mejor regalo? Según lo que yo creo y según lo que he observado, mi propia felicidad.
Yo no puedo enseñarle a mi hijo cómo ser feliz si yo no sé cómo llegar a ese camino. Si los niños aprenden de ejemplo, nosotros debemos ser ese ejemplo, perseguir ese sueño, cambiar esa identidad, transformar esa autocreencia en otra cosa, en algo diferente respecto a nosotros. Volver a la autenticidad, volver a esto que con lo que nacemos, ¿no? Es una cualidad, dice, de estar en contacto con uno mismo, sobre todo con nuestras emociones, aceptarlas. Una vez en un retiro que hice, el objetivo del retiro era encontrar mi poder. ¿Cuál era mi poder? Y claro, yo en esa época estaba entrenando artes marciales, estaba así con la mentalidad de nada, ¿no? Y en un momento del retiro, empecé a llorar, algo me tocó profundo y empecé a llorar y empecé a hablar de cosas que nunca había hablado. Y me di cuenta que mi poder es ser vulnerable, es dejar que la vida me afecte. Y no podemos transformarnos si no somos vulnerables, si no dejamos que la vida nos afecte, si no simplemente sentimos. En orden de mantener el apego, nos desconectamos. Y está bien, es un mecanismo de supervivencia. El problema es cuando 30 años después ese mecanismo continúa. Y ya no necesitamos esa figura materna directa y la seguimos buscando. Esa aceptación, ese reconocimiento. Entonces, esto nos devuelve a un reencuentro. Esto no es algo que está por fuera de nosotros, está aquí en este momento. Dice, es la conexión con nuestra verdad interna, con nuestro cuerpo y nuestras emociones tal y como son, sin suprimirlos, sin distorsionarlos. Entonces, este dilema entre apego y autenticidad se da por esta situación entre o sobrevivo y hago lo que los demás esperan de mí en orden de mantener su amor, o me manifiesto o me muestro tal y como soy, sin miedo. Cuando somos niños eso es imposible. Podemos recibir una tunda, podemos simplemente ser insultados o ser menospreciados, pero cuando estamos aquí y ahora, nosotros debemos ser ese adulto para nosotros mismos. Hay muchas formas de volver a ese niño. Y vamos a hacer un ejercicio al final, si ustedes gustan, para darle espacio a ese niño. A ese niño que se sintió, porque en realidad no fue, quizás la intención de papá no fue en ese momento hacerte sentir menos, sino ayudarte, a impulsarte, pero eso por dentro no se sintió así. Entonces, la reconciliación no es con lo que hay afuera, siempre va a ser con lo que hay adentro. Bueno, vamos a ir concluyendo un poquito con la parte teórica, ¿ya? Entonces, lo que la herida del trauma genera sobre las creencias y autocreencias, ¿no? Son las siguientes. Por ejemplo, no soy suficiente. ¿Quién aquí alguna vez se ha sentido que no es suficiente? Levante la mano. I'm not enough. No merezco amor. Es mi culpa. El mundo es un lugar peligroso, no puedo confiar en nadie, ¿no? O tengo que cuidar a los demás para que me puedan aceptar, hacerme cargo de los demás para que me puedan aceptar. Todas estas son autocreencias generadas por el dolor de la desconexión de nuestras emociones. Ahora bien, Compassionate Inquiry quiere decir volver a mí, devolverme a mí y mirarme. Hablan de los triggers, ¿se acuerdan? Bueno, trigger en español es gatillo, ¿no es cierto?
Ok. Pero ¿cuál es la parte, el trigger, ¿qué forma parte de qué cosa entonces? Si hablamos de un gatillo, ¿forma de parte de qué? De un arma. ¿Y cuál es la parte realmente que daña del arma? El gatillo es todo un mecanismo, ¿no es cierto? O sea que el gatillo en realidad es una pequeña parte del arma. Cuando somos gatillados, ¿no? Hay un ejemplo hermoso, voy a tratar de hacerlo así, como utilizar estas velitas. ¿Ya? Les daré un ejemplo conmigo. Hace un tiempo atrás estaba cocinando para mi esposa, ¿no? Y estaba cocinando con todas las ganas. ¿Ya? Y resulta que me esforcé, y al final le pregunto, ¿qué tal te pareció? Muy bien.